Teniendo en cuenta la fórmula de la pendiente de la recta que pasa por 2 puntos y la fórmula de las rectas que pasan por un punto, podemos hallar la fórmula que nos proporciona la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Se propone un ejemplo y luego se grafica la función obtenida en el sistema de ejes cartesianos. Existen algunos casos especiales de funciones lineales. Si en la función lineal la ordenada al origen es 0, las rectas pasarán por el origen de coordenadas. Si a su vez la pendiente es 1, la fórmula de la función es y igual a x y se denomina función identidad o idéntica. Esta función tiene la característica de ser la bisectriz del primer y tercer cuadrante. Se representó a modo de ejemplo varias funciones lineales que pasan por el origen de coordenadas y con color rojo se representó la función identidad. Otro caso especial de función lineal es aquel en el que la pendiente de la recta es igual a 0. Acá para cualquier valor de x la función siempre toma el mismo valor constante b. Esta función se llama función constante. Se representó 3 funciones a modo de ejemplo. Son 3 formas de expresar la fórmula de una función lineal. La forma explícita es la que se utilizó hasta el momento, en la que la variable y está despejada en función de la variable x. La forma implícita en la que no se ha despejado y en función de x. Quiero destacar que tanto la forma explícita y la forma implícita son utilizadas para otras funciones, no solo para la función lineal. Por último, puede expresarse la función lineal en forma segmentaria. Sin embargo, no nos detendremos en ella, pues no es estudio de este curso. Es momento de analizar la función cuadrática. Esta función se expresa a través de un polinomio de segundo grado. Para representar esta función debemos hallar algunos puntos importantes. La curva representativa de la función cuadrática se denomina parábola. El primer punto importante para representar la función cuadrática es la intersección de la función con el eje y. Es importante recordar que la intersección de cualquier función con el eje de ordenadas se obtiene asignando a la variable x valor 0. La intersección de la parábola con el eje y entonces estará representada por el término independiente de la fórmula. Otro punto importante es la intersección de la parábola con el eje de abscisas. Inversamente a la intersección anterior, para hallar la intersección de cualquier función con el eje x, la variable y debe tomar valor 0. Se trata entonces de resolver una ecuación cuadrática. La misma se resuelve con la fórmula resolvente. Les presento un ejemplo del cálculo de la intersección de la parábola con el eje x. A estos valores se los denomina también ceros o raíces de la función cuadrática. Probablemente se preguntarán si la parábola siempre cortará el eje de abscisas. La respuesta a esta pregunta es no necesariamente. Dependiendo de la ubicación de la parábola en el plano, se pueden presentar 3 situaciones: que la parábola corte en 2 puntos al eje x, que la parábola corte en un punto al eje x, que la parábola no corte al eje x. Recuerden que esto depende del tipo de raíces de la función, es decir, si son reales y distintas, si son reales e iguales, si son complejas. El tercer punto importante de la parábola es el vértice. Puesto que es un punto del plano, se representa con un par ordenado. Existen varias formas de llegar a obtener el vértice. La más simple es la que expongo en la pantalla,
buscando el punto medio del segmento determinado por las raíces de la función. Aquí se expone entonces la deducción de la abscisa del vértice. Podrán observar que dicha abscisa se obtiene con la fórmula menos b dividido 2 por a. Se recuerda que b es el coeficiente del término lineal y a es el coeficiente del término cuadrático. Les presento un ejemplo. Deben notar que hemos hallado la abscisa del vértice con la fórmula obtenida anteriormente. La ordenada al origen necesaria para ubicar el punto en el plano se halla reemplazando en la fórmula de la función ax por la abscisa del vértice. Para finalizar, podemos observar la importancia del valor del coeficiente a tanto respecto a su signo como a su magnitud. Concluimos esta unidad mirando el siguiente video que incorpora todos los conceptos vistos de la función cuadrática para poder representarse.